Durante años, creí tener todo lo que siempre había deseado: un matrimonio estable, una casa hermosa en el barrio de Condesa, y una relación cercana con mi hermana menor, Elena. Mi esposo, Carlos, y yo habíamos trabajado duro para construir una vida cómoda juntos. Nuestro apartamento, valorado en más de 4 millones de pesos, era el resultado de años de planificación financiera inteligente y mis ahorros de una exitosa carrera en consultoría para empresas en Ciudad de México. Estaba a mi nombre, aunque nunca pensé que eso importaría. Éramos un equipo, o al menos eso creía yo. Elena solía visitarnos con frecuencia, especialmente después de que nuestros padres fallecieron en aquel accidente en la carretera a Cuernavaca. Ella no tenía mucho, saltaba de un trabajo a otro, siempre pidiendo ayuda con el alquiler o la comida, pero la amaba. Pensaba que abrir mi casa ocasionalmente era lo mínimo que podía hacer. Ella interpretaba el papel de la hermana dulce y agradecida, siempre sonriendo, siempre insistiendo en que no quería ser una carga. Ni una sola vez sospeché que detrás de su fachada afectuosa, estaba sembrando semillas para destruir todo lo que yo apreciaba. Todo comenzó a cambiar sutilmente después de aquella cena de Navidad. Carlos se volvió distante, distraído. Las llamadas de trabajo se prolongaban más de lo normal, y sus llegadas tardías se convirtieron en rutina. Elena comenzó a quedarse más frecuentemente, y a menudo, accidentalmente, terminaba en la misma habitación que Carlos, rozándolo al pasar o riendo de sus chistes más de lo necesario. Yo lo ignoraba, creyendo que los celos no tenían cabida en un matrimonio fuerte como el nuestro. Una tarde, regresé temprano del trabajo y encontré a Elena usando mi computadora. La cerró rápidamente cuando me vio entrar, pero alcancé a ver que estaba revisando mis correos. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que buscaba una receta que le había enviado. No le di importancia, pero esa noche noté que faltaban documentos importantes de mi escritorio. Carlos me dijo que seguramente los había extraviado, que últimamente andaba distraída. Los domingos, que antes eran sagrados para Carlos y para mí, ahora incluían a Elena. Ella siempre tenía una excusa: su calentador no funcionaba, se sentía sola, había discutido con algún amigo. Y Carlos, lejos de mostrarse molesto, parecía cada vez más cómodo con su presencia. Los vi susurrando en la cocina una mañana mientras yo preparaba el café. Cuando entré, se separaron como adolescentes sorprendidos. «Solo le pedía consejo sobre un regalo para ti», dijo Carlos. Elena asintió, con esa sonrisa que antes me parecía dulce y ahora comenzaba a parecerme calculadora. En la oficina, mi rendimiento comenzó a verse afectado. Mi jefa, Luisa, me llamó a su despacho para preguntarme si todo estaba bien en casa. Le mentí, diciendo que sí, que solo estaba un poco estresada por el nuevo proyecto. ¿Cómo explicarle que sospechaba que mi hermana estaba intentando robarme a mi marido bajo mi propio techo? Una noche, mientras cenábamos en el Cardenal, uno de nuestros restaurantes favoritos cerca del Zócalo, Carlos mencionó que tal vez deberíamos considerar que Elena se mudara permanentemente con nosotros. ¿Qué? ¿Por qué haríamos eso?, pregunté, tratando de mantener la compostura mientras el mesero colocaba los chiles en nogada frente a nosotros. Está teniendo dificultades económicas, ya lo sabes. Es tu hermana, Adriana. ¿No quieres ayudarla? La manera en que lo dijo, como si yo fuera egoísta por cuestionar la idea, me desconcertó. Esa noche apenas probé la comida, mi estómago se había cerrado. Carlos, en cambio, parecía relajado, como si acabara de proponer algo completamente razonable. Durante las semanas siguientes, observé más detenidamente las interacciones entre Carlos y Elena. Pequeños toques, miradas sostenidas, mensajes de texto a horas extrañas. Un día, Elena olvidó su teléfono sobre la mesa y una notificación iluminó la pantalla. Era un mensaje de Carlos: «No puedo esperar a verte hoy». A solas. Lo leí accidentalmente mientras colocaba un vaso de agua junto al teléfono. Mi mano tembló tanto que derramé parte del agua. Decidí confrontarlos, pero cuando me acerqué a la habitación de invitados para hablar con Elena, escuché sus voces. Estaban discutiendo. «Necesitamos más tiempo», dijo ella. «No es tan simple». «Ya no aguanto esta situación», respondió Carlos. «Cada vez que la miro, me siento culpable». Me quedé paralizada en el pasillo,
el corazón martilleando en mi pecho. ¿De qué hablaban? ¿De mí? ¿Estaban planeando algo? Esa noche no pude dormir. Mientras Carlos roncaba a mi lado, yo miraba fijamente el techo, repasando cada interacción, cada gesto, cada conversación de los últimos meses. No me había dado cuenta de cuánto había cambiado todo hasta ese momento. Mi vida perfecta, mi matrimonio, mi relación con mi hermana, todo se estaba desmoronando frente a mis ojos, y yo había sido demasiado ingenua para verlo. A la mañana siguiente, Carlos me besó en la frente como de costumbre antes de ir a trabajar. Elena me ofreció un café con una sonrisa. Actué normalmente, respondiendo automáticamente a sus preguntas sobre mis planes para el día. Pero en mi interior, algo había cambiado. Había decidido que no permitiría que me convirtieran en una extraña en mi propia vida. No sabía exactamente lo que estaba pasando, pero estaba determinada a descubrirlo. Lo que no imaginaba era que la verdadera traición apenas comenzaba, y que vendría camuflada con la más inesperada de las mentiras. Todo cambió aquella mañana de abril. Llovía en Ciudad de México, esa lluvia fina que empapa lentamente. Elena vino a mi habitación temprano, sus ojos enrojecidos, la voz temblorosa. Carlos ya había salido a trabajar, o eso me dijo. Adriana, necesito hablar contigo, murmuró mientras se sentaba al borde de mi cama. Me incorporé, preocupada por su aspecto. Nunca la había visto así, tan vulnerable, tan frágil. Incluso cuando murieron nuestros padres había mantenido una fortaleza sorprendente. Fui al médico ayer, continuó, evitando mi mirada. Tengo una enfermedad neurológica degenerativa. Es incurable. El mundo se detuvo. Mi hermana pequeña, apenas 30 años, recibiendo una sentencia así. Mi primer instinto fue abrazarla, contenerla mientras sollozaba en mis brazos. No me cuestioné nada en ese momento. ¿Por qué lo haría? Era mi hermana, mi sangre. Te ayudaremos, le dije sin dudar. Puedes mudarte permanentemente con nosotros. Te cuidaremos, buscaremos los mejores médicos, haremos lo que sea necesario. Elena lloró más fuerte, diciendo que no quería ser una carga, que podría arreglársela sola. Pero yo insistí. La familia está para los momentos difíciles, le recordé. Cuando llamé a Carlos para contarle, su reacción me pareció extrañamente contenida. Sí, claro, debe quedarse con nosotros, dijo rápidamente, sin hacer preguntas sobre la enfermedad, sin mostrar la conmoción que yo esperaba. En ese momento debí sospechar, pero estaba demasiado preocupada por Elena para notar cualquier otra cosa. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Acondicioné la habitación de invitados para hacerla más cómoda para Elena. Investigué sobre la enfermedad que supuestamente tenía, una variante rara de esclerosis múltiple, según me explicó. Me sumergí en foros médicos, consulté con especialistas del Hospital Ángeles, busqué grupos de apoyo en Tlalpan y Coyoacán. Elena comenzó a tener episodios. Días en que apenas podía moverse, necesitando ayuda para las tareas más básicas. Comencé a faltar al trabajo para acompañarla a consultas médicas que siempre resultaban en nada concreto. Los estudios son inconclusos, me decía cuando le preguntaba por los resultados. El doctor quiere hacer más pruebas. Mi jefa en la consultora me llamó para una conversación seria. 2 clientes importantes habían presentado quejas sobre informes incompletos o tardíos. Trabajos que yo había terminado y enviado, pero que aparentemente nunca llegaron a su destino. Me disculpé profusamente y prometí estar más atenta, aunque no entendía qué había pasado. Una tarde, buscando una carpeta en mi computadora, encontré que varios archivos habían sido eliminados o movidos. Le pregunté a Elena si había usado mi ordenador. ¿Por qué lo haría?, respondió con tono ofendido. Apenas puedo concentrarme en mi propio teléfono con estos dolores de cabeza. Mencioné el incidente a Carlos, quien frunció el ceño. Adriana, últimamente estás muy paranoica. Elena está enferma, ¿y tú la acusas de sabotear tu trabajo? Tal vez deberías considerar tomarte un descanso. La presión te está afectando. Su respuesta me sorprendió. ¿Desde cuándo Carlos ponía en duda mi palabra?
¿Desde cuándo defendía a Elena por encima de mí? La situación empeoró gradualmente. Elena olvidaba darme recados importantes. Citas que cancelaba en mi nombre. Una mañana, la secretaria de mi jefa llamó preguntando por qué no había asistido a la reunión crucial con inversores. Juré que nadie me había informado. Cuando confronté a Elena, ella negó haber recibido cualquier llamada. ¿Ves lo que te digo?, le comentó a Carlos esa noche, lo suficientemente alto para que yo escuchara desde la cocina. Está perdiendo la noción del tiempo, olvidando cosas importantes. Me preocupa, Carlos. Creo que el estrés la está afectando más de lo que pensamos. Para mi asombro, Carlos asintió, mirándome con una mezcla de lástima y preocupación que me revolvió el estómago. Quizás deberías consultar con alguien, sugirió durante la cena. Un profesional. ¿Un profesional?, repetí incrédula. ¿Estás sugiriendo que vea a un psiquiatra? Solo digo que has estado muy alterada últimamente. Olvidando cosas, acusando a Elena, dejó la frase en el aire, intercambiando una mirada con mi hermana que me heló la sangre. Esa noche, revisando mi cartera, noté que faltaba mi tarjeta de crédito. La encontré en el bolso de Elena la mañana siguiente, junto con recibos de compras en tiendas de Polanco que sumaban miles de pesos. Cuando la confronté, negó haberla tomado. Carlos me la prestó, dijo tranquilamente. Necesitaba medicamentos y algunas cosas básicas. Carlos lo confirmó, aunque parecía incómodo. Se me olvidó mencionártelo. Las mentiras se acumulaban. Un día, regresé temprano a casa y encontré a Elena perfectamente móvil, maquillándose frente al espejo. Al verme, inmediatamente fingió un temblor en las manos y dejó caer el lápiz labial. Estoy teniendo un buen día, explicó rápidamente. El doctor dijo que habría altibajos. No quería preocuparte. Empecé a notar patrones. Elena solo tenía episodios cuando yo estaba presente. Las citas médicas siempre coincidían con mis reuniones importantes. Y Carlos. Carlos cada vez pasaba más tiempo con ella que conmigo. Una noche, mientras Elena supuestamente dormía, escuché voces en la sala. Me acerqué silenciosamente y vi a Carlos y Elena sentados juntos en el sofá, sus manos entrelazadas. No hablaban de enfermedad alguna. Hablaban de mí. No podemos seguir así, decía Carlos. Ella sospecha algo. Solo un poco más, insistía Elena. Ya casi la tienen acorralada en el trabajo. Pronto la despedirán, y entonces será más fácil convencerla de que necesita ayuda profesional. ¿Y si se niega? Elena sonrió de una manera que nunca le había visto, fría y calculadora. Tengo un plan para eso también. Confía en mí. Retrocedí horrorizada, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. No era paranoia. No estaba imaginando cosas. Mi hermana y mi esposo estaban conspirando contra mí, utilizando una enfermedad ficticia para hacerme parecer inestable, para aislarme, para destruir mi carrera y quién sabe qué más. Al día siguiente actué con normalidad, o lo intenté. Fingí creer en las nuevas excusas de Elena, en las explicaciones vacías de Carlos. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Pero el destino tenía otros planes. Esa tarde, Luisa, mi jefa, me llamó a su oficina. Su expresión era grave cuando me entregó la carta de despido. Lo siento mucho, Adriana, dijo con genuina tristeza. Hemos recibido quejas de todos tus clientes principales. Informes alterados, datos incorrectos, citas perdidas. No me dejas alternativa. Salí de la oficina en estado de shock. ¿Informes alterados? ¿Alguien había estado saboteando mi trabajo deliberadamente? Solo podía pensar en Elena usando mi computadora, en sus misteriosas llamadas, en su acceso a mis contraseñas. Conduje hasta el Hospital Ángeles, donde Elena supuestamente recibía tratamiento. En recepción pregunté por su médico, el doctor Ramírez, según ella. Lo siento, aquí no trabaja ningún doctor Ramírez en neurología, me informó la recepcionista después de revisar el sistema. ¿Y mi hermana, Elena Vega?
Debe tener un expediente, viene regularmente. La mujer volvió a teclear y negó con la cabeza. No tenemos ninguna paciente con ese nombre en los últimos 6 meses. Era la confirmación que necesitaba. La enfermedad era una farsa, una elaborada mentira para manipularme. Sentí náuseas, traición, pero también una rabia fría y controlada que nunca había experimentado. Regresé a casa decidida a confrontarlos. Pero al llegar, encontré mis maletas en el pasillo. Carlos y Elena me esperaban en la sala, sus rostros solemnes pero determinados. Adriana, comenzó Carlos, creo que necesitas tiempo para ti. Para recuperarte. ¿Recuperarme?, repetí, incrédula. ¿De qué exactamente, Carlos? Mi esposo intercambió una mirada con Elena antes de responder, como si necesitara su aprobación para hablarme. Adriana, tu comportamiento en las últimas semanas ha sido preocupante. Las acusaciones contra Elena, los problemas en el trabajo, tus arranques de ira. ¿Arranques de ira?, interrumpí. ¿Cuáles arranques de ira? Elena dio un paso adelante, su mano posándose suavemente en el brazo de Carlos de una manera que me revolvió el estómago. El otro día gritaste a la vecina, doña Consuelo, por el ruido de su televisión. Luego no lo recordabas. Y la semana pasada amenazaste al portero cuando te pidió identificación. Negué con la cabeza, aturdida. Nada de eso había ocurrido. Estaban inventando incidentes, creando una realidad alternativa donde yo era la villana, la inestable. Eso es completamente falso y lo sabes, dije, tratando de mantener la calma. Y ya sé que tu enfermedad también es mentira. Acabo de venir del Hospital Ángeles. No existe ningún doctor Ramírez, y tú nunca has sido paciente allí. El rostro de Elena se transformó momentáneamente, una sombra de furia atravesando sus facciones antes de recuperar su máscara de preocupación. ¿Ves a lo que me refiero, Carlos? Ahora inventa historias para desacreditarme. Esto es exactamente lo que el psiquiatra nos advirtió. ¿Psiquiatra? ¿Qué psiquiatra? Mi voz empezaba a temblar de rabia. Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de aparente agotamiento. El doctor Mendoza. Lo consultamos hace 2 semanas, cuando encontramos tus notas. ¿Qué notas?, exigí. Elena sacó de su bolsillo varias hojas dobladas. Las reconocí como páginas de mi agenda, pero la letra no era mía. Alguien había escrito párrafos delirantes, acusaciones paranoicas contra compañeros de trabajo, contra Carlos, contra ella. Esto no lo escribí yo, dije con voz firme. Es una falsificación. El doctor Mendoza dijo que negarías todo, respondió Elena con voz dulce. Es parte del cuadro. Me volví hacia Carlos, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que había sido mi compañero durante 8 años. ¿De verdad estás creyendo todo esto? ¿De verdad piensas que yo escribí estas cosas? Su mirada evadió la mía. Creo que necesitas ayuda, Adriana. Y no podemos dártela aquí. El doctor Mendoza sugirió un centro especializado en Cuernavaca. Solo por unas semanas, ¿hasta qué? ¿Hasta qué qué? Hasta que me convenzan de que estoy loca. Hasta que firme algún papel cediendo mis bienes, mi casa, mi vida. Elena soltó un teatral suspiro de angustia. ¿Ves, Carlos? Está teniendo otro episodio. Exactamente como predijo el doctor. No pude contenerme más. La rabia acumulada, la traición, el dolor, todo explotó dentro de mí. Basta ya, Elena. Se acabó la farsa. No estás enferma, nunca lo has estado. Y tú, Carlos, eres un cobarde y un traidor. Esta casa está a mi nombre, los dos lo saben. ¿Es eso lo que quieren? ¿Mi dinero, mi propiedad? Carlos se acercó a mí con los brazos extendidos en un gesto que pretendía ser tranquilizador. Adriana, por favor, cálmate. Nadie quiere tu casa ni tu dinero. Solo queremos que estés bien. Retrocedí. No me toques. No vuelvas a tocarme nunca. Elena sacó su teléfono. Voy a llamar al doctor Mendoza.
Esto se está saliendo de control. No hay ningún doctor Mendoza, grité. Deja de mentir. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que apenas pude procesarlo. Carlos intentó sujetarme, diciendo que me calmara. Me resistí instintivamente, empujándolo. Elena gritó, como si la hubiera atacado a ella. Escuché el timbre, voces en el pasillo. De repente, 2 hombres vestidos de blanco entraron en mi sala. La paciente está aquí, dijo Elena con voz quebrada. Por favor, tengan cuidado, puede ser violenta. ¿Paciente? ¿De qué hablas? Mi corazón latía desbocado mientras los hombres se acercaban. Yo no soy paciente de nadie. Uno de ellos sacó una jeringa. Intenté correr hacia la puerta, pero Carlos me bloqueó el paso. Es por tu bien, Adriana, susurró, y por primera vez vi en sus ojos lo que realmente era, miedo. No miedo por mí, sino miedo a mí. Miedo a lo que podría hacer si descubría toda la verdad. Sentí el pinchazo en mi brazo y, segundos después, el mundo comenzó a difuminarse. Mientras la oscuridad me envolvía, vi a Elena abrazando a Carlos, su rostro ya no mostraba preocupación sino triunfo. Desperté en una habitación blanca y aséptica. Las paredes desnudas, una ventana con rejas, una cama simple. No estaba en un hospital de verdad, me di cuenta inmediatamente. La Clínica San Rafael en Cuernavaca, según me informó una enfermera con brusquedad, era en realidad un centro psiquiátrico privado. Durante 3 días me mantuvieron sedada. Cuando finalmente recuperé plenamente la conciencia, intenté explicar mi situación a quien me escuchara, enfermeras, guardias, otros pacientes. Nadie me creyó. Tenían órdenes estrictas de mi familia y del doctor Mendoza, quien finalmente apareció. Era un hombre delgado y nervioso, claramente incómodo cuando lo confronté. Usted sabe que no estoy enferma, le dije directamente. ¿Cuánto le están pagando por esto? Su mirada esquiva me dio la respuesta que necesitaba. Si me ayuda a salir, no presentaré cargos contra usted por detención ilegal, añadí. El doctor Mendoza palideció. Señora Vega, está sufriendo de delirios persecutorios. Su esposo y su hermana están muy preocupados por usted. Mi esposo y mi hermana están teniendo una aventura y quieren quedarse con mi casa y mi dinero. Y usted les está ayudando. Esa noche, fingí tomar la medicación. En cuanto la enfermera se fue, escupí las pastillas y comencé a planear mi escape. No sería fácil, pero tenía una ventaja. Ellos creían que yo estaba loca, que era incapaz de pensar con claridad. Al día siguiente, pedí hacer una llamada. Me negaron el derecho, por supuesto. Insistí hasta que amenacé con gritar durante toda la noche si no me permitían comunicarme con el exterior. Finalmente, una enfermera más amable me permitió usar el teléfono de la recepción bajo su supervisión. Llamé a Mariana, mi única amiga que no conocía a Elena ni a Carlos. Le expliqué rápidamente la situación, consciente de que la enfermera escuchaba cada palabra. Necesito un abogado, Mariana. Estoy retenida contra mi voluntad en la Clínica San Rafael en Cuernavaca. Por favor, contacta a Javier Méndez, del bufete Méndez y Asociados. Dile que es urgente. La enfermera intentó quitarme el teléfono cuando mencioné al abogado, pero ya había transmitido la información esencial. Los días siguientes fueron un infierno. Aumentaron mi medicación, limitaron mis movimientos. Pero yo seguía resistiendo, escondiendo las pastillas, manteniendo la mente clara. Una semana después, Javier Méndez apareció en la clínica con una orden judicial. El doctor Mendoza intentó impedirle verme, alegando que mi estado era delicado. Javier, un hombre robusto de unos 50 años con la determinación grabada en cada arruga de su rostro, no se dejó intimidar. Tengo una orden del juez Torres para hablar con mi cliente inmediatamente, insistió, agitando el documento frente al médico. A menos que quiera enfrentarse a cargos por detención ilegal y mala praxis, le sugiero que coopere. En mi habitación, le conté toda la historia. Javier tomó notas meticulosamente, haciéndome preguntas precisas, ayudándome a ordenar mis pensamientos. La casa está a su nombre, confirmó después de revisar unos documentos que Mariana le había proporcionado.
y su cuenta bancaria principal también. Pero han estado haciendo movimientos. Transferencias a una cuenta en Panamá. Necesitamos actuar rápido. Salí de la clínica esa misma tarde, escoltada por Javier y un oficial de policía. El doctor Mendoza no presentó resistencia, probablemente ya se había dado cuenta de que estaba del lado equivocado. Mientras el coche de Javier avanzaba por la autopista hacia la Ciudad de México, mi mente se aclaraba cada vez más. La sedación abandonaba mi sistema, y con ella, la niebla que había nublado mi juicio. Ya no sentía solo rabia o traición. Sentía algo más frío, más calculado, determinación. ¿Qué quiere hacer ahora?, preguntó Javier mientras entrábamos a la ciudad. Miré por la ventana las luces de Reforma brillando en la distancia. Recuperar lo que es mío, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y asegurarme de que paguen por lo que han hecho. Javier me llevó al apartamento de Mariana en la colonia Roma. Mi amiga me recibió con un abrazo que casi me quebró emocionalmente. Era la primera muestra de afecto genuino que recibía en semanas. Su pequeño apartamento, lleno de plantas y libros, se convirtió en mi refugio temporal mientras planeábamos nuestro siguiente movimiento. Lo primero es asegurar tus cuentas bancarias, explicó Javier a la mañana siguiente, sentado en la mesa de la cocina con varios documentos esparcidos frente a él. Ya he presentado una denuncia formal contra el doctor Mendoza por detención ilegal y falsificación de diagnóstico médico. También estamos preparando un caso contra tu esposo y tu hermana por fraude, intento de apropiación indebida y daños psicológicos. ¿Puedes recuperar el dinero que ya transfirieron?, pregunté, pensando en los ahorros de toda mi vida. Hemos congelado las cuentas a tiempo, me aseguró. La transferencia a Panamá está en proceso de reversión. Tenemos suerte de que los bancos son lentos con las transferencias internacionales. Pero te recomendaría que no regresaras a tu casa todavía. No sabemos cómo podrían reaccionar cuando descubran que has salido de la clínica. Mariana, que preparaba café en la estufa, asintió. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esa misma tarde, Javier regresó con más noticias. Había conseguido un detective privado, Eduardo Soto, un ex policía con experiencia en casos de fraude familiar. Eduardo comenzó a investigar a Elena y Carlos de inmediato. Lo que necesitamos, dijo el detective mientras revisaba sus notas, es evidencia sólida de la conspiración. Mensajes de texto, correos electrónicos, testigos que puedan confirmar que la enfermedad era falsa. Me sentí impotente. Elena usaba mi computadora. Probablemente borró cualquier evidencia incriminatoria. Nadie borra todo, respondió Eduardo con una sonrisa confiada. Y la gente comete errores. Dame unos días. Mientras Eduardo investigaba, Javier se aseguró de que yo recuperara el control de mis cuentas bancarias. También presentamos una solicitud de orden de restricción contra Carlos y Elena, para evitar que vendieran o dañaran mi propiedad. El tercer día, recibí una llamada de Carlos. Mariana y Javier me habían aconsejado no contestar, pero sentí que debía enfrentarlo. Adriana, ¿dónde estás?, su voz sonaba preocupada, casi convincente. Escapaste de la clínica. Estamos muy preocupados por ti. Estoy bien, Carlos, respondí con frialdad. Perfectamente cuerda, como siempre lo he estado. Y pronto tendrás noticias de mi abogado. Hubo un silencio, y luego su tono cambió completamente. No seas ridícula. Nadie te creerá. Tenemos documentación médica, testimonios. ¿Quién va a creer a una mujer con problemas mentales sobre su dedicado esposo y su pobre hermana enferma? Su arrogancia me dio fuerzas. Te sorprendería lo que un buen abogado y un detective privado pueden descubrir, Carlos. Disfruta de mi casa mientras puedas. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De determinación. Eduardo resultó ser tan bueno como prometió. En una semana había recopilado una cantidad impresionante de evidencia. Descubrió que Elena había estado trabajando como asistente administrativa en una clínica veterinaria en Polanco, no saltando de trabajo en trabajo como me había hecho creer.
Tenía un apartamento alquilado en la colonia Narvarte que no había pisado en meses. Y esto es lo más interesante, dijo Eduardo, mostrándome unas fotografías. Tu hermana y tu esposo en el Hotel Camino Real. Según el registro, han estado reuniéndose allí regularmente durante al menos 8 meses. 8 meses. La traición comenzó mucho antes de lo que pensaba. Javier asintió, satisfecho. Esto es bueno. Muy bueno. Pero necesitamos más sobre la falsa enfermedad. Tengo algo mejor, sonrió Eduardo, sacando más documentos. El doctor Mendoza ha decidido cooperar a cambio de clemencia. Me entregó esta carta, firmada por Carlos, donde le paga por falsificar el diagnóstico psiquiátrico de Adriana. También tengo registros de transferencias bancarias. Mi abogado soltó un silbido de admiración. Con esto podemos hundir a los dos. Y recuperar todo lo que intentaron robarte, con intereses. Decidimos actuar por varios frentes simultáneamente. Javier presentó una demanda formal contra Carlos por intento de apropiación indebida, fraude conyugal y daños psicológicos. Contra Elena, por complicidad en fraude y falsificación de condición médica. Y contra la Clínica San Rafael, por detención ilegal. Mientras tanto, yo me centré en recuperar mi casa y mis pertenencias. La jueza Morales, una mujer severa con décadas de experiencia en casos de fraude familiar, revisó nuestra evidencia y emitió rápidamente una orden de desalojo contra Carlos y Elena. La audiencia principal será en 3 semanas, nos informó Javier después de salir del juzgado. Pero mientras tanto, tienes todo el derecho de volver a tu propiedad. Ellos deben marcharse en 48 horas. Carlos intentó apelar, alegando que yo representaba un peligro para mí misma y para otros. Elena volvió a su papel de enferma desvalida, apareciendo con un bastón en el tribunal para la vista preliminar. Pero el doctor Mendoza ya había confesado. Su testimonio escrito, detallando cómo Carlos le pagó para falsificar mi diagnóstico y mantenerme sedada en la clínica, fue devastador para su defensa. Tu esposo también ha estado vaciando las cuentas conjuntas, me informó Javier una tarde. Afortunadamente, la mayoría de tus activos estaban en cuentas separadas. Pero han gastado casi 200,000 pesos en los últimos 2 meses. Me sorprendí a mí misma al descubrir que el dinero ya no me importaba tanto. Quería justicia, sí, pero sobre todo quería recuperar mi vida, mi dignidad, mi paz mental. La víspera del desalojo, Mariana se ofreció a acompañarme a mi casa. No deberías enfrentarlos sola, insistió. Eduardo también se presentó, junto con 2 oficiales de policía que ejecutarían la orden judicial. Llegamos a las 10 de la mañana. Mi corazón latía acelerado mientras subíamos en el ascensor hasta mi piso en Condesa. Los oficiales tocaron el timbre. Nadie respondió. Después del tercer intento, utilizaron la llave maestra proporcionada por el administrador del edificio. El apartamento estaba casi vacío. Los muebles principales seguían allí, pero faltaban objetos valiosos, mi colección de arte, las joyas que había heredado de mi madre, electrónicos. También habían intentado llevarse documentos importantes, pero Javier ya había asegurado copias de todo. Se fueron, dijo uno de los oficiales después de revisar todas las habitaciones. Probablemente anoche. Una mezcla de alivio y desconcierto me invadió. Por un lado, me alegraba no tener que enfrentarlos. Por otro, su huida parecía una última cobardía, una forma de evitar las consecuencias. Esto complica las cosas, murmuró Javier, quien se había unido a nosotros. Tendremos que solicitar órdenes de búsqueda. ¿Crees que hayan salido del país?, preguntó Mariana. Eduardo negó con la cabeza. Lo dudo. He estado vigilando sus movimientos. No han comprado boletos de avión, y sus pasaportes están marcados. No llegarían lejos. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en semanas. El apartamento se sentía diferente, como si estuviera impregnado de traición. Pero era mío, y estaba decidida a reclamarlo completamente. Al día siguiente, comencé la ardua tarea de reconstruir mi vida. Llamé a mis antiguos clientes, explicándoles lo sucedido, ofreciéndoles pruebas de que nunca había alterado sus informes.
Algunos me creyeron inmediatamente, otros necesitaron ver la evidencia legal. Poco a poco, fui recuperando mi reputación profesional. Una semana después, Eduardo me llamó con noticias. Los encontramos, dijo sin preámbulos. Están en Acapulco, en un pequeño hotel cerca de la playa. Aparentemente, Carlos tenía una cuenta secreta que no conocíamos. No es mucho dinero, pero suficiente para mantenerse ocultos por un tiempo. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, respondió con satisfacción, la policía de Guerrero los trae de vuelta a la Ciudad de México para enfrentar las acusaciones. Ya no pueden escapar, Adriana. Es hora de que den la cara. El juicio comenzó 3 meses después de que Carlos y Elena fueran encontrados en Acapulco. Durante ese tiempo, pasaron de un lujoso hotel frente al mar a celdas separadas en la prisión preventiva de Santa Marta, Acatitla. La justicia, que tantas veces parece lenta y distante, avanzaba con sorprendente determinación en nuestro caso, gracias en gran parte a la exhaustiva labor de Javier y Eduardo. La sala del tribunal estaba casi vacía el primer día. Algunos periodistas de La Jornada y El Universal, atraídos por los elementos sensacionalistas del caso, la falsa enfermedad, la internación psiquiátrica forzada, la traición familiar. Carlos y Elena entraron escoltados por guardias, sin mirarse entre ellos. Él vestía un traje gris que le quedaba holgado, ella, un sobrio conjunto negro que intentaba proyectar seriedad y arrepentimiento. Lo que más me impactó fue ver cómo evitaban mirarse. Esos cómplices que habían conspirado tan estrechamente, que habían compartido intimidades en mi propia casa, ahora actuaban como extraños. Supe entonces que su alianza se había roto bajo la presión de las consecuencias. El Estado contra Carlos Vargas y Elena Vega, anunció el secretario judicial. Por los delitos de fraude, falsificación, abuso de confianza y lesiones psicológicas. El fiscal, un hombre meticuloso de apellido Domínguez, presentó el caso con claridad implacable. Mostró las transferencias bancarias, los registros del Hotel Camino Real, el testimonio escrito del doctor Mendoza detallando cómo había sido sobornado para mantenerme sedada y diagnosticarme falsamente. Proyectó fotografías de Carlos y Elena juntos en momentos en que supuestamente ella estaba demasiado enferma para moverse. Su señoría, concluyó el fiscal, lo que tenemos aquí no es solo un caso de infidelidad matrimonial. Es una conspiración sistemática para despojar a la señora Adriana Vega de su patrimonio, su reputación profesional y su libertad, utilizando para ello los lazos más sagrados, los del matrimonio y la hermandad. El abogado de Carlos, un hombre con apariencia de buitre llamado Sánchez, intentó construir una defensa basada en mi supuesta inestabilidad emocional. Presentó testimonios de vecinos que afirmaban haberme visto, alterada o confundida. Todos, descubrí después, habían sido manipulados con medias verdades o directamente sobornados. La defensa de Elena tomó un enfoque diferente. Su abogada, una mujer llamada López, intentó presentarla como otra víctima, manipulada por Carlos, enamorada y vulnerable. Mi cliente actuó bajo la influencia emocional del señor Vargas, quien le prometió un futuro juntos, alegó López. Ella no tenía conocimiento completo de sus intenciones financieras. Me resultó casi cómico ver cómo se traicionaban mutuamente en su desesperación. Carlos, a través de su abogado, insinuó que todo había sido idea de Elena. Ella lo acusó de haberla presionado y manipulado. Su amor, si es que alguna vez existió, se había transformado en un sálvese quien pueda. Durante mi testimonio, relaté toda la historia desde el principio. Mi matrimonio con Carlos, la llegada de Elena, los primeros signos de distanciamiento, la falsa enfermedad, mi despido orquestado, la internación forzada. Mientras hablaba, observé los rostros del juez y los 2 asistentes judiciales. Sus expresiones pasaron de la incredulidad inicial a la indignación apenas contenida. ¿Cómo se siente hoy, señora Vega?, preguntó el juez Ortega al finalizar mi declaración. Respiré profundamente antes de responder. Me siento traicionada, su señoría. Pero también más fuerte. Y decidida a obtener justicia. El juicio se extendió por 2 semanas. Un desfile de testigos confirmó diferentes partes de mi historia. Mi jefa, Luisa, testificó sobre cómo mis informes habían sido alterados desde mi computadora personal.
El administrador del edificio donde vivíamos confirmó haber visto a Carlos y Elena en actitudes íntimas cuando supuestamente yo estaba en el trabajo. Una enfermera de la clínica San Rafael admitió, con visible vergüenza, haber recibido instrucciones de mantenerme sedada, sin importar mi estado. El testimonio más devastador vino del propio doctor Mendoza, quien decidió presentarse personalmente a pesar de que su declaración escrita ya estaba en el expediente. Lo que hice fue imperdonable, dijo, con la mirada fija en el suelo. Violé mi juramento hipocrático por dinero. El señor Vargas me ofreció 100.000 pesos por internar a su esposa y certificar que padecía un trastorno psicótico. Me entregó documentos falsificados sobre su supuesto comportamiento errático. La señora Vega nunca presentó síntoma alguno de psicosis o cualquier otro trastorno durante su estancia forzada en la clínica. Carlos palideció visiblemente durante este testimonio. Elena comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no conmovían a nadie. El último día, el juez Ortega dictó sentencia. Declaró a Carlos culpable de todos los cargos: fraude, falsificación, privación ilegal de la libertad y violencia psicológica. Le impuso 5 años de prisión y la obligación de restituir el valor de todos los bienes sustraídos, más una compensación por daños morales. Elena fue declarada culpable de complicidad en fraude y falsificación, con una sentencia de 3 años que podría cumplir en libertad condicional después del primer año, dada su cooperación parcial durante el proceso. Además, añadió el juez, esta corte considera que la señora Elena Vega debe someterse a terapia psicológica obligatoria durante al menos 2 años, para tratar los evidentes problemas de conducta que la llevaron a traicionar a su propia hermana. Cuando los guardias se llevaron a Carlos, este finalmente me miró. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo resentimiento y quizás miedo ante la perspectiva de los años de encierro. Elena intentó acercarse a mí a la salida, pero Javier y Mariana la interceptaron. Adriana, por favor, sollozó. Somos hermanas. No le respondí. Las palabras sobraban. Salí del tribunal con la cabeza alta, flanqueada por las únicas personas que habían demostrado ser verdaderamente leales. Las siguientes semanas fueron de recuperación y reconstrucción. Contraté a un equipo para renovar completamente el apartamento, borrando cualquier rastro de ellos. Cambié muebles, pinté paredes, moví divisiones. Necesitaba hacer mío otra vez ese espacio que había sido contaminado por su traición. En el aspecto profesional, las cosas también mejoraron. La publicidad del caso, aunque inicialmente incómoda, sirvió para limpiar mi nombre. Varios de mis antiguos clientes regresaron. Luisa me ofreció un puesto de consultora externa mientras reconstruía mi cartera de clientes independientes. Una tarde, mientras ordenaba papeles en mi estudio recién renovado, encontré una vieja fotografía familiar, mis padres, Elena y yo en Chapultepec, todos sonriendo. Debía tener unos 12 años, Elena, 8. Éramos una familia normal, unida. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Había ignorado señales tempranas de la capacidad de Elena para la traición? ¿O Carlos había sido el catalizador que sacó lo peor de ella? No tenía respuestas, solo la certeza de que el pasado no podía cambiarse. Solo quedaba seguir adelante, lección aprendida. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Carlos desde la prisión. La abrí con manos temblorosas, no por miedo sino por curiosidad. Adriana, escribía con su letra angulosa. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que nunca fue por el dinero. Al menos no al principio. Fue algo más básico, más primitivo, la emoción, lo prohibido. Tu hermana y yo nos dejamos llevar por algo que debimos cortar de raíz. Cuando quisimos darnos cuenta, estábamos demasiado involucrados y tomamos decisiones terribles. No espero que lo entiendas. No espero nada. Solo quería decírtelo. Rompí la carta en pedazos y la arrojé a la basura. Carlos seguía mintiendo, incluso desde prisión. Claro que había sido por el dinero, por mi apartamento, por mis ahorros. La pasión podría explicar la infidelidad, pero no el plan meticuloso para declararme loca y robarme todo. Elena también intentó contactarme varias veces durante su primer año de condena. Cartas, mensajes a través de conocidos comunes,
Incluso intentó que nuestro tío Ramón, el único pariente que nos quedaba, intercediera por ella. Ignoré todos sus intentos. La última carta que recibí de ella fue diferente. No pedía perdón ni intentaba justificarse. Era breve y directa: cuando salga, me iré a Monterrey. He conseguido un trabajo en una tienda. No volveré a molestarte. Solo quería que lo supieras. No respondí, pero guardé la carta. No por sentimentalismo, sino como recordatorio de que las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas cuando olvidas protegerte. Un año después del juicio, vendí el apartamento de Condesa. A pesar de la renovación, seguía sintiendo los fantasmas de lo ocurrido entre esas paredes. Compré un loft más pequeño en la colonia Roma, cerca de Mariana, que se había convertido en mi familia elegida. Poco a poco, la herida fue cicatrizando. No se curó completamente, algunas traiciones son demasiado profundas para sanar del todo, pero aprendí a vivir con ella, a integrarla en mi historia personal. Me hizo más cauta, sí, pero también más fuerte, más consciente de mi propio valor y mis límites. 2 años y medio después de aquel juicio que marcó el final de una etapa de mi vida, la vi nuevamente. Fue un encuentro casual, de esos que el destino parece orquestar con irónica precisión. Yo estaba en el mercado de Coyoacán, comprando algunas frutas para la semana, cuando la vi de espaldas, examinando unos aguacates en un puesto cercano. Reconocería esa postura en cualquier parte, los hombros ligeramente caídos, la cabeza inclinada hacia la derecha al concentrarse. Elena. Mi hermana. La mujer que había conspirado para destruirme. Mi primer impulso fue alejarme sin ser vista. ¿Para qué revivir el pasado? Pero algo me detuvo. Quizás curiosidad, quizás la necesidad inconsciente de comprobar que realmente había superado aquel episodio. Me quedé donde estaba, observándola discretamente mientras pagaba sus compras. Estaba más delgada, casi demacrada. Su cabello, antes cuidadosamente teñido y estilizado, mostraba raíces grises y puntas maltratadas. Vestía ropa sencilla, gastada pero limpia, unos jeans, una blusa azul descolorida y una Rebeca que reconocí como un regalo que le había hecho años atrás. Parecía haber envejecido una década en apenas 2 años. Cuando se volvió, nuestras miradas se cruzaron inevitablemente. Vi el reconocimiento instantáneo en sus ojos, seguido de algo que nunca había visto en ella: vergüenza genuina. Se quedó paralizada, las bolsas de compra temblando ligeramente en sus manos. Por un momento, pareció que iba a huir, pero finalmente inclinó levemente la cabeza en un gesto que era mitad saludo, mitad reconocimiento de mi presencia. Le devolví el gesto, sin acercarme ni hablarle. Ese breve intercambio silencioso me dio más información que cualquier conversación. Vi en su apariencia y en su mirada las consecuencias de sus acciones: la soledad, el ostracismo social, la pérdida de la vida cómoda a la que se había acostumbrado a costa mía. No sentí la satisfacción vengativa que quizás habría esperado, sino una extraña paz. La justicia, tanto legal como kármica, había seguido su curso natural. No necesitaba regodearme en su caída. Pensé que nuestro encuentro terminaría ahí, con ese mudo reconocimiento, pero Elena se acercó tímidamente después de unos segundos de deliberación interna. Se detuvo a una distancia prudente, respetando un espacio invisible que suponía no tenía derecho a invadir. Adriana, dijo simplemente, su voz más áspera de lo que recordaba. No añadió nada más, como si mi nombre fuera al mismo tiempo saludo, disculpa y pregunta. Elena, respondí, manteniendo un tono neutro. No hostil, pero tampoco cálido. Te ves bien, comentó, y parecía sincera. Escuché que vendiste el apartamento. Sí, hace tiempo. Se produjo un silencio incómodo. A nuestro alrededor, el mercado seguía con su bullicio habitual, vendedores pregonando sus productos, compradores regateando, niños corriendo entre los puestos. La normalidad de la escena contrastaba con la tensión de nuestro encuentro. No he regresado a Monterrey, dijo finalmente. Encontré trabajo aquí, en una cafetería de Tlalpan. No es gran cosa, pero me permite sobrevivir. No pregunté los detalles. No quería saber si había cumplido toda su condena o si había salido antes por buen comportamiento. No importaba ya.
¿Carlos?, pregunté, más por curiosidad que por verdadero interés. Elena negó con la cabeza. No he sabido nada de él desde el juicio. Me culpa por todo. Su familia también. Tú lo culpas a él, observé, sin emoción. Ya no culpo a nadie más que a mí misma, respondió, mirando al suelo. Tomé mis propias decisiones. Era la primera vez que escuchaba a Elena asumir responsabilidad por sus actos sin intentar manipular ni victimizarse. El cambio era tan notable que me desconcertó momentáneamente. ¿Puedo invitarte un café?, preguntó de repente, levantando la mirada con una mezcla de esperanza y resignación, como si ya supiera mi respuesta. Consideré la propuesta. ¿Qué ganaría sentándome a hablar con ella? ¿Y qué perdería? La Elena que tenía frente a mí parecía una sombra de la mujer calculadora que había intentado robarme todo. ¿Era esta transformación genuina o solo otra de sus actuaciones? ¿Y realmente me importaba ya? No, Elena, respondí finalmente. No creo que sea buena idea. Asintió, como si esperara esa respuesta. Lo entiendo. Solo quería decirte, ya que te he encontrado, que lo siento. De verdad lo siento. Te creo, dije, sorprendiéndome a mí misma con mis palabras. Y era cierto. Le creía. No porque confiara en ella nuevamente, sino porque la evidencia de su arrepentimiento estaba grabada en cada línea de su rostro, en el tono apagado de su voz, en la postura derrotada de su cuerpo. Gracias, murmuró. Eso es, más de lo que merezco. Hubo otro silencio, menos tenso que el anterior. Tengo que irme, dije finalmente, señalando mis compras. Elena asintió nuevamente. Claro. Yo también. Dudó un momento antes de añadir, me alegra verte bien, Adriana. De verdad. Cuídate, Elena, respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que lo decía sinceramente. Nos separamos allí, en medio del colorido mercado de Coyoacán, cada una siguiendo su camino. No fue un momento de reconciliación dramática ni de perdón cinematográfico. Fue algo más simple y, a la vez, más profundo, un reconocimiento mutuo de que la vida continuaba, que las heridas cicatrizaban a su manera, que las consecuencias de nuestros actos nos moldean inevitablemente. Mientras caminaba hacia mi auto, pensé en cómo había cambiado mi vida desde aquella terrible traición. El dolor inicial había dado paso a una determinación férrea que me permitió luchar y recuperar lo que era mío. Esa lucha, a su vez, me había revelado fortalezas que no sabía que poseía y me había conectado con personas como Javier, Eduardo y Mariana, cuya lealtad y apoyo habían sido fundamentales para mi recuperación. Mi consultoría iba mejor que nunca. Ahora dirigía un pequeño equipo de profesionales y trabajábamos con empresas nacionales e internacionales. Había aprendido a confiar nuevamente en mis instintos profesionales, a valorar mi trabajo y mis capacidades. En lo personal, las cosas también habían mejorado. No había vuelto a casarme, pero mantenía una relación tranquila con Santiago, un arquitecto divorciado que había conocido en un proyecto conjunto. Nuestra relación avanzaba lentamente, con la prudencia de dos personas que han experimentado traiciones profundas y valoran la honestidad por encima de las pasiones arrebatadoras. Cuando llegué a mi loft esa tarde, llamé a Mariana para contarle el encuentro. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó después de escuchar mi relato. Reflexioné un momento. En paz, respondí finalmente. No siento odio, ni rencor, ni siquiera resentimiento. Solo, paz. ¿Crees que volverás a verla? No lo buscaré, dije con seguridad. Si el destino vuelve a cruzar nuestros caminos, lo aceptaré. Pero no volveré a dejarla entrar en mi vida. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde mi ventana, pensé en cómo un evento devastador puede, paradójicamente, conducirnos a un lugar mejor. No agradecía la traición de Elena y Carlos, por supuesto, pero reconocía que aquella crisis me había transformado profundamente. Había aprendido a establecer límites claros, a valorar la lealtad verdadera, a distinguir entre las apariencias y la realidad. Había descubierto que la mayor fortaleza no está en mantener relaciones tóxicas por miedo a la soledad, sino en tener el valor de cortar lo que nos daña, incluso cuando proviene de nuestra propia sangre. 3 meses después, recibí un sobre por correo.
Contenía un cheque por una cantidad modesta y una breve nota: no es ni remotamente lo que te debo, pero es un comienzo. Doné el dinero a una fundación que apoyaba a mujeres víctimas de violencia psicológica. No por desprecio al gesto de Elena, sino porque no necesitaba ni quería nada material de ella. Su reconocimiento de la deuda, tanto económica como moral, era suficiente. En mi terapia semanal con la doctora Gutiérrez, hablamos frecuentemente sobre el perdón. No el perdón como un regalo que otorgamos al otro, sino como un acto de liberación personal. El perdón no significa olvido ni reconciliación, me explicaba ella. Significa liberarte de la carga del rencor, reconocer que lo ocurrido ya no tiene poder sobre ti. Siguiendo ese concepto, creo que finalmente perdoné a Elena y a Carlos. No porque merecieran mi perdón, sino porque yo merecía la libertad que viene con soltar el pasado. A veces, en momentos de reflexión, pienso en aquella versión de mí misma que creía tenerlo todo: un matrimonio estable, una hermana cariñosa, una vida perfecta. Aquella mujer vivía en una ilusión, vulnerable precisamente porque ignoraba su vulnerabilidad. La mujer en que me convertí, en cambio, no teme mirar la realidad a los ojos, por dura que sea. Conoce su valor, sus límites, su capacidad de supervivencia. La traición me enseñó que las relaciones más cercanas pueden ser las más peligrosas cuando se basan en la dependencia y la ceguera voluntaria. Pero también aprendí que existen personas genuinas, capaces de lealtad verdadera, de apoyo desinteresado, de amistad auténtica. Hoy, 5 años después de aquel terrible episodio, puedo decir que soy más feliz de lo que era entonces. No con la felicidad ingenua de quien cree estar a salvo de las tormentas, sino con la serenidad profunda de quien ha navegado a través de ellas y ha encontrado su propio puerto seguro. Si Elena vuelve a cruzarse en mi camino algún día, la miraré sin rencor. No porque haya olvidado, sino porque he sanado. Y esa, quizás, es la victoria más importante, no la que obtuve en los tribunales, sino la que gané en mi interior.